Dice que Él escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. De lo necio del mundo escogió Él para avergonzar a los fuertes. Hermano, entonces el Señor me ha dado la autorización de descodificar un misterio que se encuentra aquí en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en tres versos distintos. Por ahí escuché unas voces que en realidad esas sí son voces necias, ¿verdad? Que dicen, grandes eruditos, que dicen que hay que reescribir las escrituras porque hay muchos versículos repetidos. Pero es porque ahí hay códigos ocultos. Hay cosas que están ocultas en esos tres versículos que son casi idénticos. Hay cosas ocultas. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, orarle en oración, a pedirle al Señor que nos revele dónde están esos misterios, cuáles son esos códigos que nosotros no hemos logrado entender. Pero ahora vamos a ver si estos códigos realmente son lo que realmente la han estado enseñando en estos últimos tiempos. Estos códigos vienen a desbaratar muchas teorías. ¿Ves? Lo que se tienen que reescribir son muchos libros que se han escrito en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a los juicios de Dios, en cuanto a quienes se salvan y quienes no se salvan. Todo eso tiene que reescribirse. Eso sí, tiene que reescribirse. A lo largo de la historia se han escrito estos libros, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así. Oiga los versículos, se los voy a leer de corrido, pero oiga los que son idénticos. Mateos capítulo 24. Hay que descodificar para poder entender. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí estamos en Mateo 24. Ahora vamos a Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 22. Oiga cómo dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora, oiga bien. Entienda, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, entienda. El Espíritu Santo está descodificando esto, pero tiene que usar un vaso. Y no solamente yo, esto es alrededor del mundo, hermano, porque hay muchos hombres y mujeres también, así como yo, hombres y mujeres, que están escudriñando las Escrituras, y el Espíritu Santo les está dando estos códigos, se los está abriendo de par en par para que ellos puedan entender y declarárselo a las naciones. No hay necesidad de ir a las naciones para poder declararlo por medio de las redes, mientras tengamos las redes sociales. Porque cuando no tengamos las redes sociales, entonces sí, cada quien en su lugar. Yo aquí en Costa Rica, otro allá alrededor del mundo. Miles van a estar proclamando lo mismo que yo estoy proclamando aquí en Costa Rica.
y muchos más aquí en Costa Rica. Somos muy pocos, no son muchos, somos muy pocos aquí en Costa Rica. Y así en cada país del mundo van a ser muy pocos, pero esta palabra tiene que llegar. Oiga bien, dice, falsos cristos y falsos profetas. Dice Cristos, con ese al final, está hablando en plural. Entonces, ahora, Cristos está escrito con C mayúscula. Se está refiriendo al Cristo de la gloria, al Cristo verdadero, porque está con C mayúscula. Eso es parte del estudio, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Cristos con C mayúscula. Y son varios. Bueno, allá se apareció un Cristo, dicen muchos hermanos cristianos fueron engañados, iglesia de Jesucristo, fueron engañados. En Estados Unidos apareció un falso Cristo, dice que es el Cristo. Aquí en Costa Rica tuvo uno que murió de cirrosis, nunca lo conocí. Allá en Nicaragua apareció otro, no sé en qué parte, distinto. Entonces decían, hermano, eso, ya en la iglesia yo oía, yo estaba tiernito en las cosas del Señor. Hermano, esos son los que habla Mateo, Marcos y Lucas. Dice que vendrán muchos falsos cristos en mi nombre. Pero nunca miraron que está escrito con C grande y que está hablando en plural. Habla en plural. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este código que estamos descifrando? Lo que nos está queriendo decir es que muchos hombres van a predicar acerca de la venida de Cristo. ¿Ves? Entonces, ellos predican la venida del Cristo verdadero, pero no en su punto original. Yo pertenezco a las asambleas de Dios del año 1998. O sea, hace 20 y tantos años. Cuidado más, ¿verdad? En ese tiempo en Nicaragua las asambleas de Dios eran una doctrina muy santa. Hoy no, hoy ya se paganizaron, igual que aquí en Costa Rica. Son iglesias, muchas iglesias paganas en Costa Rica, ahí en Nicaragua y aquí en Costa Rica y en todo el mundo, hermano. Es porque estamos en los últimos tiempos. Esta es la apostasía de la que el Señor habla. En 2 de Corintios, capítulo 2, creo, todo el capítulo. Entonces, comenzando el capítulo. Entonces, aquí ya les expliqué, ¿verdad? Eso. Entonces, ahora, hay distintas formas en que se expresa. Ahora, estos, en Mateo, capítulo 24, verso 24, estas personas son los falsos maestros y profetas de la prosperidad. Estos son ellos, porque dice que harán grandes milagros y prodigios, de tal manera, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, ese es uno. Oiga bien que habla en plural, pero está hablando de un Cristo verdadero, no de falsos cristos, porque fueran falsos cristos, esos que anduvieron por ahí, fuera con C pequeña, pero no, Dios se pone con D grande, no con D chica. Dios, cuando se refiere al Dios de este siglo, aquí, refiriéndose a Satanás, sale con D chica. Entonces, tenemos que fijarnos bien en esos detalles. Cuando sale el Espíritu Santo, habla cuando se refiere al Espíritu, no dice Santo, solo dice Espíritu, se escribe con E grande, entonces se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero si va con E chica, entonces son espíritus corrientes, ya sean buenos o sean malos. Entonces, ahora vamos a ver en Marcos, ¿cómo nos dice? Entonces estos son, se me quedaba algo. Aquí estos falsos profetas de la prosperidad están anunciando que Cristo viene a mediados de la gran tribulación.
Nosotros no. Nosotros los verdaderos cristianos creemos que Cristo viene antes de la gran tribulación. Antes. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estos son los falsos profetas y maestros de la prosperidad. Porque dice que harán grandes señales y prodigios. Ahora vamos a ver a Marcos. A ver qué nos dice Marcos. San Marcos capítulo 13. Vamos a ver. Marcos capítulo 13 verso 22. Oiga lo que dice. Porque se levantarán, igualito que el primer verso que leímos en Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, dice, señales. Ya no dice harán grandes, sino que dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está, ese es Marco. Ya estamos en Marco. Entonces, pero si usted ve ahí, cristos, falsos cristos, dice, también. Entonces, pero también está hablando en plural. Pero ya no dice grandes señales y prodigios, sino que dice harán señales y prodigios. O sea, estos son menos poderosos, pero son los más rapaces que hay, que son los que esperan a Cristo al final de todos los juicios de Dios. Al final de todos los juicios de Dios. Entonces, aquí tenemos, estos son los falsos maestros y profetas que esperan a Cristo al final de todos los tiempos. E igualmente dice, vendrán muchos Cristos, siempre con C grande. Es el Cristo verdadero el que están anunciando, pero lo están esperando en otro. Por eso dice falsos. Son falsos, ellos son falsos, ¿verdad? Primero dice Cristos en plural. O sea, se refiere a muchos que predican a Cristo, muchos que predican a Cristo. Entonces, este predica a Cristo, este predica a Cristo. Son muchos que predican a Cristo. Entonces se dice Cristos falsos. Pero está con C grande escrito, entonces es el Cristo verdadero. ¿Pero qué? Lo ubican, su venida la ubican al final de todos los juicios de Dios, aquí en San Marcos. ¿Ves? Entonces, estos son estas personas. Ahora, vamos a ir a donde estamos nosotros, los cristianos verdaderos. Pero vea, ponga atención, lo que dice en nosotros los cristianos verdaderos. Oiga lo que dice. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 8. Oiga cómo dice aquí. Ya aquí dice totalmente diferente. Dice, mirad que no seáis engañados. Ya no habla de falsos profetas y falsos maestros y falsos cristos. Dice, porque vendrán muchos, o sea, nosotros los cristianos que predicamos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Ahora sí habla en singular, el Cristo de la gloria, uno nada más, el Cristo de la gloria. Una idea es la que tiene la razón, somos nosotros. Somos nosotros los cristianos verdaderos, los que esperamos a Cristo antes de la gran tribulación. Menciona en singular, en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y diciendo, y el tiempo está cerca. Eso lo decimos y lo proclamamos nosotros. Aquellos muy pocas veces lo dicen. Nosotros lo decimos todos los días y a cada rato, en las predicaciones a cada rato estamos removiendo que Cristo viene pronto. Entonces, y el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, Cristo viene pronto. Mas no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué dice no vayáis en pos de ellos? Aquí está el meollo del asunto. Este es el meollo del asunto. ¿Por qué dice no vayáis en pos de ellos si somos los verdaderos? ¿Sabe por qué es?
Usted puede ver mis otros videos de YouTube y les invito a que se suscriban a este canal, porque vamos a romper muchos códigos más que el Espíritu Santo me ha autorizado a mí. Así nos ha autorizado, pues, porque hay muchos hermanos, como le di al inicio, en otros lados que también está pasando lo mismo con ellos. Están predicando esto mismo. Lo que pasa es que usted no sabe, en otros idiomas. ¿Ves? Entonces, estos hermanos que están aquí somos nosotros. Pero ¿por qué dice no vayáis en pos de ellos? Lo que les está diciendo es que sí tienen la razón cuando dice el Cristo, un Cristo, uno, ¿verdad? Con C grandes también, pero habla diferente. Ya no habla de falsos profetas, no habla de grandes señales y prodigios. No, sencillamente dice, este es el Cristo. No vayáis en pos de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están proclamando a voces, como yo lo hacía al principio, pero conforme he ido escudriñando las escrituras, me he ido dando cuenta y he ido viendo, porque hay que escudriñar las escrituras para poder encontrar estos temas difíciles. Porque ellos están predicando que Cristo viene a arrebatar a su iglesia y que la iglesia va a ser arrebatada desde aquí de la tierra. Cuando se dé el arrebatamiento, ¡pum!, la ropa cae, todo lo que iba en la mano cae y la persona desaparece. No es así, mi hermano. Dicen las Sagradas Escrituras que todos nosotros tenemos que morir. Todos. Por eso es que Pablo dijo, en el verso 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 dice, luego, y los muertos en Cristo, dice el 16, ¿verdad? Al final, resucitarán primero, al final del verso 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y nosotros, los que, luego, nosotros, los que vivimos, ese luego de cuánto tiempo es ese luego significa tiempo no determinado. No pueden decir que es en el momento que son arrebatados, ahí nomasito, resucitan los muertos en Cristo, ahí nomasito, somos transformados y arrebatados. Eso se creen, no es así, hermano. Ese tiempo luego, ese tiempo tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Cuánto tiene? Vea, el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo 15. Todo el capítulo se refiere a la resurrección de los muertos. A la resurrección de los muertos. En el capítulo 15, y todo es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Capítulo 15 dice, en el verso 23 dice, dice así, en el verso 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice el 22. El verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo, el primero. Cristo, el primero. Ahí hay una coma. Las primicias. ¿Cuáles son las primicias? Los que resucitaron después de la resurrección de Cristo. Dice Mateo, después de la resurrección de Cristo. Dice, muchas tumbas de santos se abrieron y resucitaron, dice. Y fueron y visitaron a sus familiares. Eran miles de miles los que resucitaron. Entonces, las primicias. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 27, verso 52 y 53, si no me equivoco, búsquelo, ahí está. Esas son las primicias. Y después dice, luego dice, los que son de Cristo en su venida. Todos resucitamos en un orden, primero Cristo, después las primicias, y luego, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, ¿quiénes son de Cristo en su venida? Ahí no está diciendo los muertos en Cristo, sino dice los que son de Cristo. Los que están muertos y los que estamos vivos somos de Cristo.
Dice, en su venida. Y ese luego, ¿cuánto tiempo tiene? Más de 2000 años tiene ese luego que aparece ahí. Luego es lo que son de Cristo en su venida. Que el Señor me los continúe bendiciendo a todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Suscríbase. Suscríbase. Este mensaje está en Facebook, pero lo voy a quitar porque no está bien hecho. Aquí sí quedó perfecto. Que Dios me los bendiga. Suscríbase.